Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz sostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templore heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Bien, buen día de manera formal a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta importante actividad donde el Distrito Educativo 06 de Moca le da inicio a las actividades de la Semana Cultural con ese gran motivo que tenemos, que se llama el natalicio, los 200 años del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. El Distrito Educativo, en la persona de su técnica en el área de Ciencias Sociales, Benita Bencosme, como ustedes ya saben, ha preparado una serie de actividades para realizar en esta semana, fuera también de otras actividades a nivel provincial que tiene la oficina del senador y todas las instituciones gubernamentales. Nosotros quisimos hacer la nuestra también de manera interna. Por eso la gran importancia de esta actividad hoy, porque con esta conferencia le damos apertura a todas esas actividades que tenemos, que serán por todo el año, pero como el sábado es el gran día, entonces esta semana será de diferentes actividades, que ya ustedes la tienen en un cronograma de trabajo que se le entregó hace unos días. Esperamos que aprendan mucho y que ustedes en los centros, los directores, los muchachos, estudiantes que están aquí, también hagan sus actividades internas propias del centro, como cada año se hace, pero ahora con mayor ímpetu. ¿Por qué? Porque estamos en esta semana especial. Entonces, esperamos también que no solo se hagan las actividades por salir de este paso. No, lo más importante es imitar nuestro padre de la patria, el ejemplo que él nos dio, ¿verdad? Entonces yo pienso que si nosotros a cada día imitáramos las cosas que Duarte hizo, fuéramos buenos o mejores ciudadanos, que es lo que la patria hoy en día necesita. Lo primero es que hay un pensamiento de Duarte por ahí que dice: aprovechemos el tiempo. Hoy no lo hemos podido aprovechar al máximo, porque algunos se nos han quedado, ¿verdad? Otros han llegado un poquito más tarde. Entonces, de ahí la importancia de imitarlo con el ejemplo, donde quiera y en cada una de las cosas que hacemos en el día a día. Bien, eso era por esa parte. Yo voy a aprovechar para pedirle excusa al director distrital, Froilán Mercedes, que esta semana cultural, en esta semana duartiana, en función del año del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el Distrito Educativo inicia un proceso de actividades concerniente a la celebración, a la recordación, a la imitación y al debate de las ideas duartianas. Y en este sentido, la maestra encargada de Ciencias Sociales, la licenciada Benita del Rosario Bencosme, y todo el equipo distrital, comprometidos también, el director, hemos querido iniciar este proceso de esta conferencia. Y cuán importante es atrevernos a debatir, a conocer, a difundir en nuestros centros educativos
lo que es la vida, la obra y sobre todo el pensamiento filosófico educativo desde la visión y la perspectiva de Juan Pablo Duarte. Por eso hoy inmediatamente les presentamos al maestro, al guía, al estudioso. Les presentamos a nuestro conferencista, el licenciado Juan de la Cruz, quien nos disertará sobre el modelo educativo sustentado en el pensamiento filosófico de Juan Pablo Duarte. Con ustedes, el licenciado Juan de la Cruz. Muy buenos días. Para mí es un honor, un placer que en 200 años de la existencia de Juan Pablo Duarte estemos nosotros en condiciones de recordarlo, de imitarlo y de seguir luchando para que su obra se haga realidad. En ese sentido, el padre de la patria se merece un momento, una hora, hora y media, 2 horas. A veces me pongo a pensar, ¿será que el padre de la patria no se merece un instante? El fundador de la nacionalidad, el fundador de la República Dominicana. ¿No es posible hacer un alto en el camino? Pues bien, señores técnicos, técnicas docentes del Distrito Educativo 0606, apreciados directores, directoras, compañeros maestros, maestras, queridas estudiantes, distinguidos amigos y amigas, invitados, invitadas, reciban en nombre de la Dirección Curricular de nuestro Distrito Educativo 0606 y en el mío propio, los mejores parabienes en este bicentenario del natalicio Juan Pablo Duarte y sobre todo por ustedes haber hecho una parada y dedicarle este pequeño tiempo, pero apreciado, al ideólogo de nuestra nacionalidad, al fundador de la República Dominicana. Él se merece este tiempo y mucho más. El presente trabajo, titulado Modelo Educativo, sustentado en el pensamiento filosófico de Juan Pablo Duarte, tiene la finalidad de escrutar, analizar e interpretar escrupulosamente la realidad educativa actual para determinar qué elementos le afectan en su proceso de avance y deterioro en lo concerniente a la formación integral de los educandos. Por lo que se busca en el pensamiento filosófico de Duarte, las ideas, sus valores, sus concepciones, sus conductas, sus sacrificios, que conduzcan a un nuevo modelo educativo o al mejoramiento del actual, que permita enrumbar la educación de la República Dominicana por nuevos senderos de la calidad educativa, provocando progreso material, espiritual e intelectual en todos los dominicanos. Es decir, un desarrollo sostenido, sustentado en un pensamiento liberador y de identidad nacional que dé respuestas a las exigencias de un mundo globalizado e informatizado. Nuestra sociedad se degrada constantemente en lo moral, lo intelectual, en lo espiritual, en definitiva en todos los valores positivos que ha caracterizado al pueblo dominicano en su devenir histórico, tal como es muy bien sabido por todos los presentes. Degradación que se expresa en la ola de delincuencia, atraco, robo, secuestro, envidia, chisme, comportamiento deshonesto, violencia y corrupción generalizada que caracteriza actualmente a la sociedad dominicana. Resulta lógico que regresemos a nuestros orígenes, a nuestros grandes hombres que forjaron nuestra nacionalidad en la búsqueda de elementos filosóficos, educativos y morales que den respuestas a las dificultades, limitaciones, degradación moral e intelectual que vive actualmente la sociedad dominicana.
En ese tenor se pensó en el ideólogo de nuestra nacionalidad como pensador y hombre de acción, como el mejor instrumento, como la mejor estrategia para proyectar una nueva educación frente a las amenazas de la degradación moral, de la pérdida virtual de la soberanía por los efectos de la globalización que parece estar delante de la vida sociopolítica de nuestro país y de los países pobres de nuestra América. Lo que significa que se necesita poseer las herramientas patrióticas, filosóficas, educativas y científicas para el desarrollo de las diversas competencias que el sistema educativo dominicano debe incorporar y desarrollar en las nuevas generaciones que están en formación. Con la adquisición de esas nuevas competencias por las presentes generaciones, le permitirá a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país hacerle frente a las situaciones del mundo actual en términos teórico y práctico para una mejor y más provechosa vida. Además, porque la misma educación presente y futura de nuestro país tenga entre sus fines preservar la identidad nacional, colocarnos verdaderamente en una línea de progreso sostenido o sostenible, de tal suerte que las generaciones del porvenir tengan asegurado un mundo de libertad, justicia, decencia, organización, disciplina consciente y compartida, así como una formación y preparación científica que le permita tomar decisiones con conocimiento de causas y con conciencia, que vayan dirigidas al desarrollo material, espiritual e intelectual de todos los dominicanos y dominicanas. Esta educación ha de ser fundamentalmente laica, científica, plural, democrática, respetuosa de los credos diversos y de un nuevo ordenamiento social dominicano a la luz de la revolución científica tecnológica que vive el mundo actual, considerado como la época de la sociedad de la información o del conocimiento. Pero sí impregnada de toda una visión científica de la vida y del universo, ya que el modelo educativo vigente presenta debilidades e ineficiencias en la formación de un sujeto crítico, patriótico, revolucionario y científico, que sea cuestionador del orden establecido, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, desde una óptica o perspectiva eminentemente científica. Para la elaboración y proposición de este modelo, se consultó una diversidad de obras históricas, filosóficas, educativas y pedagógicas que analizan los distintos aspectos de la vida de Juan Pablo Duarte en interacción con su medio social y natural. Esto permitió que se revisara su pensamiento filosófico educativo, el cual fue sometido a un análisis, interpretación y evaluación a la luz del contexto histórico en que actuó y se produjeron sus ideas para encontrar elementos de tipo filosófico y educativo que permitiesen esclarecer la difícil situación de la educación actual y crear los nuevos lineamientos para enrumbar el desarrollo económico, social, político, educativo, cultural y científico del país por mejores caminos, por nuevos senderos de progreso material, espiritual e intelectual del pueblo dominicano. El proyecto ideológico, educativo, filosófico de Juan Pablo Duarte se sustenta en un pensamiento liberador, ideal que todavía no se ha materializado, porque aún no somos una nación libre, independiente y soberana, tal como la soñó el patricio.
y mucho menos el sistema educativo dominicano se sustenta en principios científicos. Es un deber patriótico el de crear y fomentar un modelo educativo sustentado en los ideales del padre de la patria y el pensamiento científico, con el propósito de preparar y formar a las generaciones del presente y del futuro para que puedan completar su obra iniciada desde 1833 al regresar de Europa, obra que pareció cristalizarse el 27 de febrero de 1844. Pero ocurrió que su lucha política concluyó en el contragolpe de Estado de los anexionistas encabezado por Pedro Santana el 12 de julio del año de 1844. Contragolpe que desplazó a los trinitarios del poder. En ese contexto se define la dirección política del Estado y la orientación de la educación formal, quedando truncadas las ejecutorias educativas iniciadas por Duarte, ya que la filosofía y políticas educativas a partir de entonces es dirigida por los anexionistas, fuerza conservadora que toma la dirección de la Junta Central Gubernativa y el poder político en la naciente República Dominicana. Debido a la realidad social dominicana de entonces, se hizo imposible elaborar un modelo educativo duartiano, y a pesar de haberse llevado a cabo la Guerra de la Restauración de 1863 y 1865, y la Gran Revolución de abril del año 1965. La obra de Duarte está inconclusa, por ende debe ser completada tomando en cuenta la nueva realidad, tanto nacional como internacional, que vive actualmente la humanidad. En ese contexto, se cree que una de las posibles causas de las deficiencias del modelo educativo nacional radica en que los principios y fines educativos, filosofía, que los sustentan, están cimentados en principios no científicos, sino en los principios del escolasticismo de los tiempos medievales, y no basado en una educación laica, científica, plural, democrática, que propenda la conformación definitiva de nuestra identidad bajo un proyecto real de nación, dentro de una visión desprovista de dogmas, simples creencias, y en cambio matizada por elementos científicos, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología que vive nuestro mundo. Por lo tanto, se requiere de un modelo educativo que propicie una educación que sea científica y coherente, que favorezca el desarrollo nacional en esta cuarta ola en que se encuentran ya los seres del planeta, la era del conocimiento. El conocimiento es un factor determinante para la producción de riquezas, del confort, la seguridad, el progreso, el ocio positivo para la creatividad y la libertad. Esto significa que como nación, desde las instituciones educativas, se deben adherir a nuevos paradigmas que liberen al pueblo dominicano de las ataduras del pasado, especialmente del fatalismo, el pesimismo casi nato, el atraso, la explotación y el oscurantismo. Duarte, como figura histórica, es un producto del contexto histórico nacional e internacional en su pensamiento liberador. Fue un producto de su época y de la realidad social en que vivió y a la clase social a la que perteneció. Duarte nace en la época llamada la España boba, periodo en que la clase altera se encontraba en un progreso de declinación, pero aún así toma las riendas del país.
En cambio, comienza a surgir y a desarrollarse una pequeña burguesía comercial en la medida que declinaba la clase atera. Es en ese contexto histórico de declinación de la clase atera y el surgimiento y desarrollo de la pequeña burguesía comercial a la que Duarte, su familia y sus acólitos en lucha formaban parte, es que se forma el joven Duarte. Esa clase social recibe el nombre de clase media en la actualidad. En ese momento histórico en que se expresa ese fenómeno sociológico, nace Juan Pablo Duarte, según lo afirma el profesor Juan Bosch en su obra titulada Composición Social Dominicana, páginas 217, 218, 16ª edición, 1988. Este periodo de la España boba se caracterizó por ser una época donde se tomaron decisiones sin sentido, pues nos liberamos del poder francés para pasar a ser parte de España. Pero sucede que España estaba bajo del dominio de Francia, según sostienen Valentina Peguero y Danilo de los Santos en su obra Visión General de la Historia Dominicana, página 145. En una época así, caracterizada por la incongruencia política, es que crece el joven Juan Pablo Duarte. Es una época que en el ámbito educativo se enseña a los niños y niñas el catecismo y algunas ideas rudimentarias en el área de las ciencias, según sostiene el doctor Joaquín Balaguer en su obra El Cristo de la Libertad, edición 1997 de la editora Corripio Sephora. Asimismo expresa que los historiadores opinan que el niño Duarte a los 7 años mostraba actitudes superiores a los niños de su edad, poseedor de una inteligencia asombrosa, siendo capaz de recitar el catecismo y el abecedario de memoria. La personalidad del padre de la patria se forma entre los años 1813 y 1827, haciéndose consciente de que su país ha sido ocupado por Haití, lo cual rechaza profundamente desde su misma juventud. Es decir, en el proceso de formación y adquisición de su personalidad, la obtiene en medio de la dominación haitiana. En el año de 1827, Duarte viaja a Estados Unidos y a Europa con el propósito de terminar sus estudios superiores, porque en nuestro país la universidad había sido cerrada por falta de recursos en el gobierno haitiano. En esa época Duarte entra en contacto con ideas liberales en los fueros de Cataluña. Este viaje los transforma, por tanto se puede afirmar que Duarte es un producto nacional e internacional en su pensamiento liberador. Cuando regresa a la patria en el año de 1833, inicia un proyecto educativo ideológico político, constituyéndose un educador, al principio formal y más tarde no formal, pues él mismo impartió docencia para despertar la conciencia de la juventud de la época. Duarte no cesaba de meditar en la ocupación en que se encontraba su país por fuerzas extranjeras, por lo que desde que regresó al país, después de haber estudiado en Europa, tomó la firme decisión de redimir a su pueblo de la miseria moral en que se encontraba. Los conocimientos que adquirió en España y la gran acogida de la que fue objeto le permitieron convertirse en el mentor o maestro de aquella juventud ansiosa de enseñanza y libertad. Fue en el almacén de su padre, don Juan José Duarte, ubicado en la calle La Atarazana,
donde Juan Pablo inició la docencia con los jóvenes, convirtiéndose ese almacén en una escuela en la cual planeaba la autonomía política de la parte oriental de la isla, siendo esto el verdadero fin de la educación que impartió. Así lo afirman 4 autores: Pablo María Hernández, Joaquín Balaguer, Valentina Peguero, Danilo de los Santos y Rosa Duarte, hermana del padre de la patria. Lo afirma en el diario que escribiera de Juan Pablo Duarte. Por lo tanto, se puede afirmar que Duarte fue un maestro revolucionario, pues utilizó la educación como un medio y un fin para influir y transformar el sistema político imperante y alcanzar nobles ideales como la liberación del pueblo dominicano. En ese sentido, los educadores del presente podemos utilizar la educación como un medio y un fin para transformar el sistema político actual y así redimir al pueblo de la miseria moral, intelectual y material en que ha vivido a través de los siglos. Pero sobre todo, Duarte entiende que el mejor camino es el de la educación. Eso es lo que explica que desde el año 1834 hasta el año 1838 no dejó de ofrecer sus servicios docentes a un grupo de jóvenes que acudía todas las tardes al almacén de la familia Duarte y Díez, porque el padre de la patria comprendía que educar es sinónimo de liberación. Duarte, motivado por su bondad, capacidad, honestidad y vocación de servicio, inició su proyecto impartiendo esas clases gratuitamente en diferentes ramas del saber: idiomas, matemáticas, filosofía, música, literatura y arte militar. Muchos de sus jóvenes alumnos oscilaban entre los 19 a 23 años de edad. Duarte tenía 25 años. Esos jóvenes salieron bien preparados en la filosofía y otras ramas de las humanidades. En ese sentido, nuestros jóvenes deben salir bien preparados para la gran transformación social, económica, política y cultural de nuestro país. Y llama poderosamente la atención que Duarte enseñaba idiomas, filosofía, pero todavía la generalidad del pueblo dominicano no domina una segunda lengua, lo que significa que es una meta que está pendiente. Y la filosofía fue erradicada del sistema educativo dominicano como asignatura, y Duarte le enseñaba. ¿Y qué decir de la deficiencia en las matemáticas, en el pensamiento lógico matemático que tenemos en la actualidad, a la cual Duarte le dedicaba tanto tiempo en su época? Las escuelas de música están en un proceso de deterioro y la literatura se encuentra en un estado de decadencia. En ese orden de ideas, don Mariano Lebrón Sabiñón, en su obra titulada Juan Pablo Duarte, Publicaciones ONAT, Santo Domingo, República Dominicana, 1982, primera edición, cita a su vez al gran escritor español Menéndez y Pelayo, que sobre Duarte afirma: don Juan Pablo Duarte fundó en 1844 la República Dominicana. Duarte, que había recibido su educación en España antes de ser el salvador y el reconquistador de su pueblo, fue maestro de sus conciudadanos. Cuando no había escuelas, ni bibliotecas, ni medio alguno de cultura, él hacía venir anualmente de Barcelona colección de libros que repartía entre sus amigos, y dedicándose privada y gratuitamente a la enseñanza de las matemáticas, al mismo tiempo que a la esgrima y tiro. Y educaba en silencio a una generación
que había de reconquistar virilmente en los campos de batalla la independencia de su patria. Juan Pablo Duarte, como maestro revolucionario, utiliza la educación como un medio y un fin para producir cambios profundos en las estructuras políticas de poder. Se encargó de orientar a gran parte de la juventud en los aspectos ideológicos, políticos y educativos, contribuyendo así al desarrollo definitivo de la conciencia nacional y al ideal de una patria independiente. Por consiguiente, todo su tiempo libre lo dedicó a la gran obra, la de preparar a la juventud que había de lograr la independencia nacional. De esos encuentros de carácter educativo en el almacén comercial de su padre, surgieron ideas de organización grupal para llevar a cabo las acciones libertarias. En ese proceso de labor educativa y de tarea revolucionaria en contra del gobierno haitiano en lo político, lo social y de acontecimientos ocurridos en el orden nacional como internacional que afectaron la economía del país, es que Juan Pablo Duarte conforma el 16 de julio de 1838 la Sociedad Secreta, la Trinitaria. La Trinitaria es el instrumento político encargado de protagonizar e impulsar el movimiento liberador. Esta estructura organizativa, formada por 9 hombres, estos se dividieron en 3 grupos de 3, y cada uno de los integrantes de estos 3 grupos tenía la misión de promover las ideas libertarias, así como las de seleccionar nuevos adeptos, sin comprometer con la causa a los demás integrantes. El momento especial de la fundación de la Sociedad Secreta, la Trinitaria, está muy bien descrito y explicado en la enciclopedia libre Wikipedia, tal como aparece en el siguiente enlace o link: http://wikipedia.org/wiki/LA Trinitaria, donde nos expresa lo siguiente. Su fundación se llevó a cabo el domingo 16 de julio de 1838 a las 11 de la mañana en la ciudad de Santo Domingo, en la calle del Arquillo, que luego se llamó Santo Tomás y actualmente calle Arzobispo Noel, número 155. Era esta la modesta casa de doña Josefa Pérez de la Paz Chepita y su hijo el trinitario Juan Isidro Pérez. Estaba ubicada frente a la iglesia del Carmen y se eligió ese día y horario porque habría una concurrida procesión, y Juan Pablo consideró que sería más conveniente para guardar el secreto que hacer la reunión en un lugar apartado o en horas de la madrugada. En esa casa se reunió con 8 de sus amigos y dejaron establecida la Sociedad Secreta, la Trinitaria. En esa memorable reunión, Duarte dijo a los presentes: estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos 2 pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. Nuestra sociedad se llamará la Trinitaria porque se compondrá de grupos de 3 y la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. Nuestro lema: Dios, patria y libertad. Amigos míos, estamos aquí para ratificar el propósito que habíamos concebido de conspirar y hacer que el pueblo se subleve contra el poder haitiano, a fin de constituirnos en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. La cruz blanca que llevará nuestra bandera dirá al mundo
que el pueblo dominicano, al ingresar en la vida de la libertad, proclama la unión de todas las razas por los vínculos de la civilización y el cristianismo. La situación en que nos colocaremos será muy grave, y tanto más cuanto que entrando ya en este camino retroceder será imposible. Ahora bien, en este momento hay tiempo todavía de rehuir el compromiso. Por lo tanto, si alguno quisiera separarse, en ese momento los presentes lo interrumpieron y les ratificaron su decisión de luchar por la proclamación de la República Dominicana. Fue entonces cuando Duarte trajo de su bolsillo un pliego que todos debían firmar con su sangre. Pero antes de ese solemne acto, los presentes tomaron el siguiente juramento, escrito por Duarte mismo. En el nombre de la Santísima, Angustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Luego de haberse dicho el juramento, los trinitarios firmaron el pliego anteponiendo una cruz al nombre de cada cual. Duarte entonces dijo: no es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Queda bajo su égida constituida la trinitaria, y cada uno de sus 9 socios obligado a reconstituirla mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos. Observen, amigos y amigas oyentes, en Duarte se conjuga el maestro, el estratega y el táctico. Como maestro educa, forma y prepara a la generación que motorizará la autonomía política de la parte oriental de la isla. Como estratega, es el que concibe y elabora los planes generales de cómo tener la independencia nacional, y como táctico, junto a sus seguidores, aplican todas las medidas que son necesarias para alcanzar o hacer realidad la independencia nacional. Es el teórico y el práctico, es un hombre de ideas, pero también es un hombre de acción. Concibe la educación como un medio y un fin para lograr su propósito político. Es en ese sentido que surgen los trinitarios, expresando con claridad los sentimientos nacionalistas, puesto que Duarte les había inculcado las ideas de la independencia, la cual es la fuente y garantía de las libertades patrias, estableciendo que es la ley suprema del pueblo dominicano, que es y será la razón de su existencia política. Esa labor educativa duartiana siempre la realizó con gusto y sin distinción de clases ni colores. Su vida fue un apostolado al servicio de la patria. Es un modelo paradigmático a seguir en este momento de crisis moral, social, económica y política por el que atraviesa la sociedad dominicana. El pensamiento duartiano se hace más imperioso e indispensable en este momento histórico que cualquier otro periodo desde la fundación de la República Dominicana. Así que Duarte educa y organiza a aquellos jóvenes
que entienden poseían las condiciones para llevar a cabo la gran tarea de la independencia nacional. Sucede que a lo interno de su organización ocurre esta realidad escrita, pero al mismo tiempo implementa planes de índoles educativa y financiera hacia el exterior de esa organización, por lo que utiliza la sociedad dramática y la filantrópica con la finalidad de promover las ideas separatistas y recaudar fondos para su proyecto político y formar el brazo armado o militar de la Trinitaria. Duarte concibe la educación como un ente liberador para transformar la sociedad que le ha tocado vivir. No ve la educación como algo alienante o domesticadora, sino una educación de libertad para transformar y construir una nueva sociedad. Una sociedad ideal en este momento y que a la luz del presente aún está inconclusa, por lo que en los principios y fines de la educación dominicana debería estar presente la concepción de la liberación de toda dominación extranjera, como lo concebía el padre de la patria, pues todavía no somos un pueblo libre e independiente de toda potencia extranjera. Además, porque permitiría el rescate moral de la sociedad dominicana. Y Duarte, como ejemplo de vida, de principios y de moralidad, es un modelo que debería guiar las acciones de los hombres y mujeres que conforman al pueblo y a la sociedad dominicana en sentido general, y de manera especial a los hombres y mujeres públicos, puesto que es un clamor generalizado del pueblo y de las fuerzas vivas de la nación de que las instituciones no funcionan, pues están corroídas por el fenómeno de la corrupción y el peculado. Un modelo educativo como el que se propone, fundamentado en la teoría política, filosófica, educativa y el ejemplo de vida de Duarte, debe ser descentralizado, democrático y participativo a la luz del pensamiento científico moderno. Hay que retomar seriamente esa propuesta del patricio que tuvo la visión hacia alrededor de 180 años atrás de concebir el concepto de descentralización a la que en los nuevos planes educativos del presente se aspira y se está trabajando en la actualidad. Un modelo en que sus actores cuestionen toda la sociedad en su orden político, económico, social, cultural, a la luz de un enfoque nacionalista, patriótico, liberador y científico, acorde con los cambios mundiales de cada momento histórico. Duarte tiene una concepción clara en sus fines y meta para el logro de la libertad y la soberanía de una sociedad como la nuestra, que tiene su modo y manera de ser, de vivir, de construir los hechos, de concebir la realidad desde este lado de la isla. No obstante, confiesa que admira al pueblo haitiano en su amor a la libertad y el valor de luchar por la independencia de su país contra poderes excesivamente superiores. Y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse nación libre e independiente. Por eso, según decía Duarte, los dominicanos que tantas veces han vertido gloriosamente su sangre deben salir de la dominación de otros países. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen monarquía y los franceses la suya, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a Francia, ya a España, ya a los mismos haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces, no más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Como se puede observar, Juan Pablo Duarte es un ser humano liberado de odios, de rencores, de prejuicios, pero sí
lleno de patriotismo y amor infinito por la patria. Así se manifestaba Duarte sobre el destino de la República Dominicana. En estos profundos pensamientos queda en alta la identidad nacional, pues el pueblo dominicano reúne todas las condiciones para permanecer libre hoy día, para preservar esa libertad sin necesidad de amparo, protectorado u otra forma de dominación sobre el país como pueblo libre y soberano. Un pueblo que no debe renunciar a la solidaridad internacional, a la independencia entre estados, presto a la integración regional y a la valoración de la cultura de sus pueblos hermanos. La nación, el pueblo necesita explorar nuevos horizontes. Se necesita que la educación alcance un laicismo científico sin que necesariamente se contravenga con la tradición religiosa. Es que la educación debe estar fuera y desligada, no en dependencia directa de la religión, lo que no significa que sea una educación atea ni sin Dios, sino simplemente laica, racional, no confesional, pero sobre todo científica y revolucionaria. En ese orden de ideas se debe preguntar los siguientes: ¿por qué no se ha tomado y trabajado el pensamiento duartiano en los planes y macroproyectos educativos de la nación? ¿Por qué el pensamiento ideológico, filosófico y educativo duartiano no aparece en términos dominantes en la elaboración de esos planes ni como modelo? ¿Qué sectores se han opuesto históricamente para que se implemente el pensamiento filosófico y educativo de Duarte? ¿Qué debe hacerse para implementar el pensamiento duartiano en la escuela dominicana sin que se postergue más en el tiempo? Si Duarte existiera en este momento, sería admirado por sus acciones educativas y en especial por su filosofía y políticas educativas como las que realizó desde el almacén del comercio de su padre. ¿Por qué se oculta que la educación llevada a cabo por Juan Pablo Duarte a la juventud de su época no era sino un pretexto para conquistar y mantener la soberanía y la autodeterminación nacionales? ¿Y hasta cuándo seguirá la atadura de la enseñanza al dogma en detrimento de una educación científica? Todas estas interrogantes las podemos responder expresando que el pensamiento educativo de Duarte no se ha incorporado en toda su extensión debido a que el patricio fue un educador cuestionador del orden existente, pues utilizó la educación como un medio y un fin de difusión de sus ideas políticas para la liberación total, llámese separación o como se quiera, lo que indica que su pensamiento es altamente revolucionario e inigualado en estos tiempos. Así no se ha incorporado su pensamiento y no aparece en términos dominantes en la concepción y elaboración de los macroplanes educativos de reciente cuña, porque históricamente han existido sectores y capas sociales que se han opuesto al progreso y a todo tipo de cambio que no favorezcan sus intereses de clases. Desde Santana, Báez, Lilis, Trujillo, Balaguer, entre otros del ayer y hoy, que aunque hablan de reformas educativas en un lenguaje hermoso, adornado con términos actualizados, no son capaces de cuestionar ni hacer variar la filosofía educativa que persiste en los planes actuales de la educación dominicana. Hablan de la necesidad de una educación de calidad, pero en la práctica mantienen el status quo educativo, así como el sociopolítico, y actúan en su accionar político para que se mantenga el orden imperante en detrimento de una educación laica, científica, democrática, plural y progresista, acorde con los avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.
no toman en cuenta las raíces históricas del pueblo dominicano y de los pensadores brillantes que en el mundo de las letras, la ciencia y la pedagogía ha dado el pueblo dominicano, los cuales coadyuvarían con sus ideas para la elaboración de un auténtico modelo educativo dominicano y latinoamericano. Los macroplanes educativos no plantean que el camino fundamental es la producción de conocimientos, no el ensamblaje y el manejo de los artefactos y equipos producidos en otras naciones desarrolladas. Hay que tener cuidado, pues un discurso interpretativo, bien expresado y cohesionado como hombres defensores del capitalismo salvaje a nivel mundial. Es un discurso que deben tenerlos los que dirigen al imperio del norte o países del mundo desarrollado y no líderes del tercer mundo o países de capitalismo tardío. Se debe tener ojo avisor con los poderosos de la tierra, los dueños del mundo, los que controlan la estructura de poder en lo ideológico, cultural, científico, económico, político y social a nivel planetario. Es un discurso para mantener la dominación en función del conocimiento. Todo aquel que tiene, aunque sea mínimamente, una formación científica, sabe que lo correcto es formar, preparar a las presentes y futuras generaciones para la investigación, para la producción de conocimientos, sin detrimento de los conocimientos logrados en otras naciones. Pues los centros educativos dominicanos deben tener en cantidad y calidad los laboratorios de ciencia básica, de biología, química, física y astronomía con suficientes reactivos, seguidos por los de informática y otros que son importantes en la formación integral, pero no pueden sustituir los laboratorios de ciencia básica. Esto es, distinguido público, porque los laboratorios de ciencia desarrollan el pensamiento crítico y científico, herramientas del pensamiento que nos ayudan a entender y comprender cómo funciona el mundo, el universo, y pone al individuo en actitud y en capacidad de solucionar los problemas que genera la existencia en términos sociales, naturales y del pensamiento. Las escuelas dominicanas debieron llenarse primero de laboratorio de ciencias, luego de informática, primero en la formación básica y fundamental, y sobre esa sólida formación se amplía y se desarrolla la formación integral del individuo. Las prácticas de laboratorio coadyuvan a la formación integral, pues para pensar científicamente hay que conocer las reglas del juego del método científico. En ese sentido citamos a García Camarero, La ciencia y la enseñanza, un español que nos recomienda lo siguiente. Primero, la enseñanza de la naturaleza y métodos de las ciencias es una tarea que compete esencialmente a los centros de enseñanza media. El autor de este trabajo agrega, incluyendo los niveles inicial y básico, pues resulta difícil modificar más tarde en la universidad ideas fuertemente arraigadas. Segundo, el pensamiento científico es una construcción cultural. Si queremos que los alumnos sean capaces de pensar científicamente, tenemos que tomarnos la molestia de enseñarles las reglas del juego. Del mismo modo que hay que tomarse la molestia de enseñar a los niños las reglas gráficas convenidas para que aprendan a leer y escribir. Y tercero, la adecuada formación científica no debe consistir solo en la transmisión de contenido científico, sino sobre todo en mostrar las reglas del juego del pensamiento científico. Ahora bien, se está consciente que el camino correcto y adecuado es un trayecto de muchos sacrificios,
donde existe la posibilidad incluso de dar la vida por causa de estar al lado de lo correcto, lo honesto, lo justo y lo moral. Pero el camino correcto consiste en liberar a los pueblos de la ignorancia, del atraso y los vicios que los mantienen en total adormecimiento y oscurantismo, mientras que otros sectores políticos y de clases se benefician de la ignorancia del pueblo. Por eso vemos con agrado el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que en estos momentos desarrolla el gobierno dominicano, encabezado por el señor presidente Danilo Medina Sánchez. Esto representa una luz en el camino. Es en ese orden de ideas que el pensamiento duartiano se hace indispensable en este momento histórico que vive el pueblo dominicano. Impulsar el pensamiento duartiano es algo que lleva mucho sacrificio. El precio que conlleva esta transformación incluye enormes sacrificios, incluyendo la pérdida de la paz, la tranquilidad e incluso la vida, lo más preciado del universo. Pues dependiendo de la concepción filosófica que se adopte, derivará el modelo educativo y su estructura que hará operativa los principios y fines de la educación, para así comenzar a formar un dominicano o una dominicana consciente, patriótico, democrático y con actitudes científicas acorde con los avances científicos y tecnológicos actuales. Este es un pensamiento que cuando uno lo plantea así, parece que uno está viendo un Duarte distinto a como nos enseñaron en todo el tiempo de escolaridad que uno tiene. Pero, señores, es que hay sectores poderosos, tanto a nivel local como internacional, que estas ideas no permiten que se desarrolle. Entonces comenzamos a ver un Duarte muy distinto. ¿Acaso el doctor Balaguer no escribió el Cristo de la libertad? Es decir, una figura que usted no puede alcanzarla nunca. Eso no es así. Duarte fue un teórico, fue un hombre práctico, fue un hombre de acción. Y esa situación tenemos nosotros que tomarla muy en cuenta. Sin embargo, hay que admitir que en la actualidad la República Dominicana tiene un gobernante que su discurso, su planteamiento teórico va en consonancia con su accionar práctico político y comprende que la educación necesita de cuantiosos recursos económicos y lo ha cumplido tal como lo establece la Ley de Educación número 6697. Está consciente que sin una gran inversión en educación no es ni será posible alcanzar una educación de calidad basada en competencias y otras razones más que no enumeraré. Además afirma que educación necesita más del 4% de Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos un presidente que en la práctica actúa sin la necesidad de teorizar tanto. En una ocasión expresó que haría un gobierno ético si llegara a la presidencia, expresión que me hizo recordar aquella expresión de Duarte, que la política no es una especulación, es decir, no es un negocio, sino la ciencia más pura y la más digna después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Además de los planteamientos del presidente Danilo Medina Sánchez, se infiere que la educación es un factor determinante para el desarrollo social, económico y cultural del pueblo dominicano. Entonces, surge una interesante pregunta. Si ya se tiene el 4% del Producto Interno Bruto para educación, ¿qué se debe hacer? Sencillamente estar vigilante con esos recursos para que se inviertan correctamente y ante cualquier desvío hacer la denuncia pública,
recuerden que hay fuerzas sociales que están vigilando la inversión de esos recursos. Y muchas personas que realicen un mal manejo de los fondos públicos podrían llevarse tremenda sorpresa, pues quedarán deshonrados y sometidos a la justicia. La denuncia pública podría paralizar un mal manejo de los fondos públicos. El que tenga oído para oír, que oiga. El modelo que se presenta aspira a que a través de la escuela, la sociedad dominicana reasuma la idea libertaria en el marco de un mundo globalizado para que produzcamos representantes de los intereses nacionales en el ámbito local y de la diplomacia en el internacional, defendiendo la soberanía nacional de la República Dominicana y su derecho de autodeterminación, pues sería la mejor manera de concluir la obra que Juan Pablo Duarte y los trinitarios idearon desde un almacén de la familia, según lo registra de nuestra historia. Existen razones de sobra que justifican la necesidad de seguir en la actualidad al padre de la patria como modelo paradigmático. Veamos las razones. Primero, el diario de Rosa Duarte, su hermana, nos cuenta que Duarte empezó a dar clases de filosofía en unión de sus compartidarios con el presbítero Dr. Gaspar Hernández, cuya clase de filosofía más era una junta revolucionaria que clase de estudios filosóficos. Era muy activo, por lo que para todo tenía tiempo, no ocupándose tan solo de su patria y sus estudios, para lo que hacía de la noche día, consagrado a estudiar. Nunca dejó sus libros antes de la 1 o las 2 de la mañana. Él llevaba los libros en el almacén de su padre y daba en el mismo almacén clases gratis a los que demostraban deseos de aprender, los que enseñaba con gusto y sin hacer distinción de clases ni de colores, lo que le atraía una popularidad incontrastable, pues estaba fundada en la gratitud. Se hizo consciente de la realidad económica, social y política en que vivía el pueblo dominicano. Su lucha no era por el interés del poder por el poder, sino el poder para el servicio de los demás. Tenía claro la importancia de la libertad e independencia de una nación. Desde un principio tuvo confianza en la juventud de su época, presto al servicio de la causa de la nación, sus bienes materiales, sin buscar recompensas. Fue persistente en su proyecto independentista. Sus ideas, obra y valores llegaron casi a ser concluidas. Duarte, como modelo paradigmático, fue un estudiante, maestro, político y patriota auténtico, honesto y con vocación de servicios. Para él la patria era lo primero. Basado en el ejemplo del padre de la patria, proponemos que para el modelo educativo duartiano se deben fundamentar en los siguientes principios. Una educación que persista en cuestionar en forma permanente el orden socioeconómico y político existente. Una educación nacionalista, patriótica y liberadora, acorde con los cambios mundiales de cada momento histórico. Una educación donde la sociedad comparta con el Estado la filosofía y política educativa nacional amparada en el marco de una democracia real. Una educación que tenga un control y autofinanciamiento en su comunidad municipal, tal como lo proponía el padre de la patria, con el respaldo moral y económico de los organismos centrales del Estado. Una educación que fortalezca la dominicanidad frente a las demás naciones sin caer en la xenofobia ni en la xenofilia,
que ha caracterizado a la gente dominicana. Una educación que produzca sujetos justos, honestos y laboriosos, como nos lo enseñó el padre de la patria. La educación debe constituirse un medio y un fin para la liberación individual y la persona moral de la nación. La educación debe asumir y trabajar constantemente el pensamiento crítico, la ciencia, su metodología, los avances científicos, tecnológicos, didácticos y pedagógicos recientes para la formación de ciudadanos y ciudadanas integrales acorde con los nuevos tiempos sin renunciar a nuestra identidad y soberanía nacional. Una educación en que los egresados actúen en la sociedad desde una óptica crítica, científica, patriótica, con equidad, vocación de servicios y de sacrificios a la luz del principio ético. El sistema educativo basado en el pensamiento duartiano debe estar fundamentado también en el pensamiento científico. En el mismo tenor, es un paradigma educativo que implicará desenterrar la literatura, los hechos históricos, los nombres, las acciones de los hombres y mujeres modelo de sacrificio por la patria, para colocarlo en el sitial que se han ganado y que debe ser una herencia del pueblo dominicano. Ahí pueden ver a Hostos, ahí pueden ver a Salomé, Ercilia Pepín, Pedro Enrique Ureña, Juan Bosch, entre otros. Entre esos docentes destacados que pueden servir para un modelo educativo duartiano están Eugenio María de Hostos, Socorro Sánchez, Salomé Ureña de Enríquez, Pedro Enríquez Ureña, Ercilia Pepín, Nicolás Ureña de Mendoza, Camila Enríquez Ureña, Urraña Montaz, Federico Enríquez y Carvajal, Luis Arístides Fiallo Cabral, Manuel Arturo Peña Valle, Osvaldo García de la Concha, Emilio Prudón, Américo Lugo, Juan Bosch, Eugenio de Jesús Marcano, entre otros destacados docentes del ayer y del presente. Se forjarán nuevas conciencias para una nueva libertad ante la mundialización o globalización de la economía, los hábitos de vida y los valores. Al finalizar con esta propuesta educativa, expresamos que no podemos ser indiferentes ante la realidad educativa que vive nuestra patria, tal como lo expresó el general Gregorio Luperón, cuando explicó que los indiferentes, tratándose de la suerte de la patria, son imbéciles y cobardes. Por eso es que los hombres influyentes y buenos son, sin saberlo, los médicos de la humanidad, y los malvados son los envenenadores públicos, porque sus maldades son un contagio. Por tanto, los verdaderos dominicanos y dominicanas cumplirán con su deber patriótico. Sus sueños se impondrán tarde o temprano, pues el futuro le pertenece a los pueblos, ya que el porvenir le concierne, puesto que los malvados pronto tendrán su paga y será el lloro y el crujir de dientes. Adelante, dominicanos y dominicanas, con esta propuesta educativa, patriótica, científica y revolucionaria. Vamos al encuentro y a la materialización de las ideas del patricio a la luz de los avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo. Vamos a operacionalizar el pensamiento duartiano. Casi 2 siglos han sido suficientes para hacerlo realidad, pero no se ha materializado. Ya llegó el momento de la ejecución del pensamiento duartiano. El futuro está del lado de los pueblos, y los pueblos son justos, sabios e inmortales. Y termino expresando, distinguido público que me escucha, esta disertación con una estrofa de nuestro glorioso himno nacional dominicano que indica: compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más
que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Viva Juan Pablo Duarte, viva la República Dominicana, gloria eterna a los fundadores de la República Dominicana. Muchas gracias. Y maestra, de ser indiferentes, de que veamos que nuestra sociedad se nos descalabra moral y socialmente y no hacemos nada. Se hace necesario ya comenzar, porque los años, hemos perdido muchos años. Entonces, en esta dinámica tenemos que a esta juventud nueva, yo siempre he reiterado que tenemos un compromiso social e histórico y que nosotros como generación no podemos fallarle a la sociedad. Creamos sueños y utopías como Duarte. Atrevámonos a nuestros jóvenes a filosofar. Y cuán interesante eso que Juan decía. ¿Por qué en nuestro currículo a los estudiantes de media les quitan la filosofía? El derecho a razonar, a pensar. ¿Por qué en el currículo moral y cívica es solo un eje transversal? ¿Por qué en la revisión curricular nosotros, los maestros y las maestras, desde nuestra perspectiva en esa dinámica de participación, de flexibilidad, de apertura, no insertamos esos contenidos? Y que el pensamiento de Duarte no sea, porque estamos en el bicentenario o porque llega los meses de la patria. Siempre. Y yo me uno de verdad con esta reflexión tan profunda que nos ha hecho Juan, para reiterarle, la escuela debe constituirse ya en acción en ese modelo duartiano. Y yo quisiera que de verdad con esta ponencia de Juan, en esta semana de la cultura duartiana, volvamos a hacer que la escuela sea la que construya sueños, la que construya utopías, la que construya acción para construir. Hoy no nos vamos a sublevar con armas, pero tenemos que sublevarnos a lo inmoral. Tenemos que sublevarnos a la ignorancia. Tenemos que sublevarnos a la falta de análisis. Tenemos que sublevarnos a la falta de criticidad de nuestros niños y niñas. Tenemos que sublevarnos a la esclavitud. Tenemos que sublevarnos a la indiferencia social. Tenemos que sublevarnos a la irresponsabilidad. Y tenemos que sublevarnos a la irresponsabilidad en el aprovechamiento del tiempo. Y lo decía la maestra Margarita, aprovechemos el tiempo. Lo decía Duarte. Hay sociedades asiáticas que han prosperado en entender que la dinámica del tiempo garantiza productividad y calidad. Atrevámonos a retomar el pensamiento duartiano. Yo quisiera en esta parte interactiva que aquellos maestros y maestras que entiendan que podemos expresar nuestras ideas, lo hagamos, porque de lo que se trata de que construyamos en esta reflexión, en esta conferencia, una dinámica de intercambio. Si algunos o algunas deseen expresar sus ideas, este es el momento. Y podemos también, ¿por qué no?, confrontar con el maestro Juan, porque precisamente de eso se trata estas ideas. Si hay uno de ustedes que quisieran externar sus ideas y sus principios, con muchísimo cariño les recibiríamos sus pensamientos. ¿Les parece? Maestra Margarita, Benita. No, para ir anotando. Si ok. hay Si hay algunas intervenciones, por favor, en función de esta ponencia del maestro Juan. O de, tenemos estudiantes también. O si ya está todo claro, estamos enjundiosamente formados, ¿verdad?, en función de esta conferencia. Si no, le solicitamos, maestra Benita, parece que los maestros que han quedado todos bien edificados. Podemos evaluar también lo que ha sido esta magistral conferencia y entonces así cerramos esta dinámica. ¿Cómo les ha parecido esta conferencia y sus propuestas? Ahora sí, maestro Julián. Para mí ha sido una conferencia magistral muy interesante, del tipo y el tamaño de Juan de la Cruz, que es un intelectual con capacidad para desarrollar proyectos
no solamente basado en los criterios que tiene que se habla de Juan Pablo Duarte, de su accionar político y social, sino que más bien veo esa intervención de Juan como un salto para que se impulse al sistema educativo hacia esos valores que quería Duarte impregnar en la sociedad. Y lo veo como una propuesta. Eso que Juan ha externado es como una propuesta, y yo lo motivo a él para que esas ideas la inserte al sistema educativo, la lleve más lejos, porque esto podría renovar el capítulo de lo que es la educación dominicana, lo que son los valores patrios. En mi tiempo, cuando era estudiante de básica, siempre se ensayaban mucho los signos, himno a la bandera, himno a Duarte, todos los signos. Ya localmente hay como una frigidez, una frialdad en términos de esa aplicación, incluso los maestros sociales, que no necesita, y lo digo claramente, no necesita ser impulsado por un director que te motive a que eso se haga, que todo el maestro de sociales, no importa que no sea de sociales, patriótico dominicano, debe impulsar esos signos y volver a esa época que era tan bella la escuela en esos tiempos. Y ahora nosotros necesitamos que eso se retome y nos vamos a disponer a eso. Como director de centro estoy en la mejor disposición de llevar esa idea a los maestros y renovar la escuela con esos signos y todo lo que tenga que ver con Duarte. Eso era bellísimo y tiene que volver a hacerse. Así es, tenemos que comenzar a asumir esos compromisos. Sí, maestro. Resaltar en ella una parte muy importante que dice que 200 años no han bastado para que nosotros podamos poner en práctica los ideales de Duarte. Ya está bueno de hablar, si no se necesita acción para lograr el propósito de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Muchas felicidades. Extendida. Gracias por venir. Siempre